Amigos oyentes de Radio Abasto, con sumo placer vamos a presentar en esta emisora momentos con la cultura, con la literatura. Y qué mejor que dar la bienvenida a la profesora Esmeralda Longhi Suárez. Es delegada de la SEP, Sociedad Escritores de la provincia de Buenos Aires, cuya sede está en la ciudad de La Plata. Honra nuestra programación y la escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Esmeralda, ¿cómo andás? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nuevamente aquí y hoy en vivo en Radio Abasto TV y en Cultura Nación. Hoy quiero recordar a dos grandes de la literatura nacional que dejaron de existir en el mes de febrero. Vamos a comenzar con Horacio Quiroga, quien finalizó su vida el 19 de febrero de 1937. Había nacido en 1878 en Salto, Uruguay. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Montevideo, pero siempre amó la naturaleza y los cuentos. Es circunstancialmente cuando se hace amigo de Leopoldo Lugones en Buenos Aires y juntos van a una expedición a las misiones jesuíticas en Misiones, y es allí donde se enamora del paisaje y de esa naturaleza exuberante que él siempre admiró. Así nacen sus cuentos de terror, horror, fantasía y misterio, ambientados en esa zona cuyos personajes siempre fueron los animales, y con desenlaces terroríficos y trágicos. Horacio Quiroga fue profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires y diplomático, desarrollando su labor entre Montevideo, Buenos Aires y Misiones. Estuvo vinculado sentimentalmente a Alfonsina Storni, a quien conoce en la casa del pintor Emilio Centurión, donde se reunían artistas plásticos y escritores en Buenos Aires. También en las peñas literarias, gente de artes y letras que se llevaban a cabo en el Tortoni, dirigidos por Quinquela Martín y la propia Alfonsina. En un juego llevado a cabo en la casa de Emilio Centurión, donde el que perdía tenía que cumplir una prenda, se enamoran ambos, Horacio Quiroga y Alfonsina. El viudo con 2 hijos y ella con un solo hijo, comparten salidas, reuniones literarias, películas en diferentes cines de Buenos Aires. Horacio Quiroga necesitaba volver a sus obrajes porque eran su medio de vida y la naturaleza que él tanto amaba. Le propone a Alfonsina que vaya a vivir con él, pero ésta le hace caso a Quinquela Martín, quien le dice: con ese loco no. Entonces ahí se trunca la relación y él en Misiones se casa por segunda vez con una mujer joven, eh, naciendo una hija de ese matrimonio. Pero la tragedia siempre acompañó a Horacio Quiroga. Primero, la muerte de su padre, que se arroja un tiro. Después, él, limpiando un arma, se le produce un disparo y muere uno de sus mejores amigos en Montevideo. Su padrastro también se arroja un tiro en la boca luego de producir un derrame cerebral. Su primera mujer no soporta la vida en una selva aislada y en forma ermitaña y se quita la vida dejándolo
con 2 hijos. Y la última mujer tampoco soporta esa vida aislada y él, ya enfermo con un cáncer gástrico, lo abandona y él solo llega a Buenos Aires al Hospital de Clínicas, donde se interna y como su enfermedad era terminal, toma veneno y así termina sus días el 19 de febrero de 1937. Este escritor, que es considerado un referente de la narrativa hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX. Pero también Leopoldo Lugones se quita la vida un 18 de febrero de 1938 en la Hostería El Tropezón de un recreo en el delta del Paraná. Algunos dicen que no pudo soportar, que no podía finalizar la biografía de Julio Argentino Roca. Otros que no soportaba la ascendente vida literaria del joven, en aquel momento, Jorge Luis Borges. Y otros que tenía una relación extramatrimonial con una joven alumna que fue amenazado por su propio hijo y por eso se quita la vida. Lugones había nacido en Villa de María del Río Seco, provincia de Córdoba, el 13 de junio de 1874. Por eso, el 13 de junio es el Día del Escritor Nacional. Periodista, poeta, novelista, le cantó a la Revolución de Mayo, a las batallas emancipadoras, a la vida política argentina, a la producción agrícola ganadera, abordó temas didácticos y lingüísticos, además de publicar en el diario La Nación, de ser autor de numerosos libros y de publicar en revistas argentinas y latinoamericanas, siendo el creador en 1912, cuando vivía en París, de la revista sudamericana escrita en francés. También participó en la revista Sofía de Madrid. Fue junto con Horacio Quiroga el vice, y Lugones el presidente, fueron las primeras autoridades de la Sociedad Argentina de Escritores, fundada en Buenos Aires en 1928. También Lugones, famoso por su Romancero del Río Seco, por las odas a la patria, las odas seculares y tantas obras como La Guerra Gaucha, donde hablaba de los gauchos de Güemes, cómo colaboraron en las batallas emancipadoras junto a San Martín. También considerado una figura de la poesía argentina de la primera mitad del siglo XX. Y con estos dos recuerdos, Martín, te dejo hasta el próximo jueves con más invitados y en vivo el próximo martes, que vamos a evocar a Almafuerte, que también por estos días, el 28, se cumple un aniversario de su fallecimiento. ¿Te parece bien, Martín, todo este cronograma? Me parece muy bien y muchísimas gracias por tu espacio. Gracias a vos, Martín, muchas gracias. Fue el enfoque, fue la palabra, fue la sabiduría de alguien que está plenamente consustanciada con la literatura. La señora Esmeralda Longhi Suárez, delegada de la SEP, Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires, cuya sede está en la ciudad de La Plata. Será hasta el próximo encuentro.